La historia está llena de extrañas y misteriosas batallas legales en las que las personas han utilizado estrategias inesperadas, sorprendentes o realmente extrañas para ganar. Aquí están algunos de los casos más inusuales de todos los tiempos. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. La ciudad que prohibió la muerte. En 1999, un pequeño pueblo en Brasil tomó una de las medidas más extrañas en la historia del derecho. El alcalde declaró ilegal morir dentro de su pueblo. Sí, leíste bien, prohibieron la muerte misma. La razón, el único cementerio del pueblo ya estaba lleno, y los procesos legales impedían su expansión. Debido a esta situación sin salida, tomaron esa decisión. El alcalde decidió que la única manera de llamar la atención de las autoridades superiores era hacer ilegal morir. La idea era graciosa y absurda. De repente, el pueblo apareció en las noticias como el lugar donde los ciudadanos podían ser arrestados si morían. La medida funcionó. Llegó la cobertura de los medios internacionales. La historia se volvió viral y las autoridades se vieron obligadas a solucionar el problema del cementerio. Aunque nadie fue realmente acusado por morir, esto se convirtió en un ejemplo famoso de una solución creativa a un problema y una prueba de que a veces las leyes más inusuales son las que llaman la atención del mundo. El juicio del selfie y del mono. En 2011, un macaco en Indonesia se volvió influencer antes de que Instagram se pusiera de moda, al tomarse una selfie. Un fotógrafo de vida silvestre dejó su cámara y un mono curioso la presionó, logrando sorprendentemente un autorretrato hermoso y claro. Pero en vez de ser simplemente un suceso tierno, esto terminó en un drama judicial digno de una película. La gran pregunta es, ¿quién es el dueño de la foto? ¿El fotógrafo o el mono? Abogados, activistas por los derechos de los animales y los medios debatieron al respecto. Incluso circularon titulares diciendo que el mono pedía regalías y que el mono reclamaba derechos como autor. Después de varios años de discusión, el tribunal decidió que los animales no pueden tener derechos de autor, así que el fotógrafo mantuvo los derechos sobre la foto. El mono no se hizo rico, pero la historia se volvió viral y demostró que a Internet le encantan las batallas legales absurdas. En 1991, hubo un debate en la Corte del Reino Unido sobre una de las preguntas más extrañas relacionadas con la comida. ¿El Jaffa Cake es una galleta o un pastel? Por un lado, las autoridades fiscales que querían imponer el IVA al famoso bocadillo. Por el otro lado, McVitie's, el fabricante del Jaffa Cake, defendía su producto. Aquí estaban en juego millones de libras y el honor del bocadillo británico. El juicio parecía un programa de comedia. Los expertos debatieron sobre el tamaño, la textura y especialmente sobre lo que sucede cuando el producto se endurece. La regla simple es que el pastel se endurece. Cuando está rancio, la galleta se ablanda. Incluso McVitie's presentó un Jaffa Cake gigante para demostrar su punto. Al final, McVitie's ganó. Oficialmente, el Jaffa Cake fue reconocido como pastel, y las galletas de todo el Reino Unido respiraron aliviadas. Más allá de lo gracioso, el caso muestra lo absurda que puede ser la burocracia cuando una simple merienda termina en una batalla legal y deliciosa. La demanda del café caliente de McDonald's. En 1992, uno de los casos más comentados en Estados Unidos comenzó con algo que parecía gracioso. Una taza de café derramada de McDonald's. Una mujer de 79 años en Nuevo México se le derramó accidentalmente café en el regazo, pero lo que pasó fue más grave de lo que todos esperaban. El café estaba tan caliente que le causó quemaduras de tercer grado y tuvo que ser hospitalizada y someterse a un injerto de piel. A primera vista, muchos pensaron que solo era una demanda frívola. Incluso se convirtió en una broma en los programas de televisión nocturnos. Pero cuando el caso llegó a la corte, salieron a la luz detalles sorprendentes. Resulta que no era normal que el café de McDonald's estuviera tan caliente. Ellos lo mantenían a aproximadamente 100 grados Fahrenheit, suficiente para causar quemaduras graves en solo unos segundos. Ya había cientos de quejas al respecto, pero aún así continuaron con ese proceso. Lo que pensaban que era un simple accidente resultó ser un problema de negligencia corporativa y seguridad pública. Al final, le dieron una indemnización a la mujer, y este caso se convirtió en uno de los más incomprendidos en la historia. Con el paso del tiempo, esto se volvió una broma para muchos, pero en realidad obligó a McDonald's y a otras cadenas de comida rápida
a cambiar la temperatura a la que sirven su café. El psíquico que demandó a la NASA. En 1997, la NASA se estaba preparando para una misión ambiciosa, la sonda Deep Impact, un proyecto en el que iban a chocar contra el cometa Tempel-Primo para estudiar su interior. Mientras los científicos estaban muy emocionados, una mujer en Rusia estaba furiosa. Ella es Marina Bay, una autoproclamada psíquica y astróloga. Para ella, el plan de impactar el cometa no era solo un simple experimento. Según ella, esto era un crimen cósmico. Según ella, esto rompería el equilibrio del universo y también afectaría su propio poder astrológico personal. Por eso hizo lo que nadie esperaba. Demandó a la NASA y hasta pidió $300 millones como indemnización. Su argumento era que, al interferir con el cometa, la NASA había alterado el orden cósmico que formaba parte de sus habilidades. Al principio, parecía que el caso sería desestimado de inmediato, pero para sorpresa de muchos, la corte en Moscú admitió el caso para revisarlo. La historia se volvió viral en todo el mundo. Esto resultaba gracioso en las noticias y programas de entrevistas. Un psíquico enfrentándose a la agencia espacial más grande del mundo. Al final, no ganó los $300 millones, pero obtuvo una victoria inusual. El tribunal ordenó a una pequeña agencia que revisara el posible impacto de la misión, así que para él no fue simplemente ignorado. No se hizo rico, pero logró algo más inusual: la creencia de que el mundo científico se vio obligado a escuchar su preocupación cósmica. Este caso sigue siendo uno de los ejemplos más extraños de cómo las creencias antiguas y la ciencia moderna chocan entre sí. Para la NASA esto solo fue un trabajo normal, pero para Marina Bay, esto es una prueba de que el universo y sus vibras también tienen un lugar en la corte. La demanda por el Jet Harrier. En los años 90, Pepsi lanzó una campaña promocional llamada Pepsi Points. Cuando Pepsi lanzó esta promoción, comprabas Pepsi, juntabas puntos y los cambiabas por premios como camisetas, gafas de sol o chaquetas de cuero. Nada fuera de lo común, hasta que salió un comercial famoso. Al final del anuncio, después de mostrar los premios habituales, de repente apareció una escena donde un estudiante de preparatoria llegaba a la escuela pilotando un avión de combate Harrier, un verdadero avión militar de ataque. Y junto con eso, apareció el texto: Harrier Jet, 7 millones de puntos Pepsi. Muchos solo se rieron, pero hubo un hombre que no lo hizo. John Leonard creía que era una oferta real. Él calculó los puntos y se dio cuenta de que no necesitaba comprar millones de Pepsis. Podía comprar los puntos directamente por una cantidad aproximada de $700,000. Esto era mucho más barato comparado con el valor real de un Harrier Jet, que era de $23 millones. Así que hizo lo inesperado. Reunió inversionistas, envió el formulario de pedido a Pepsi y pidió el jet. Naturalmente, Pepsi se negó. Pero Leonard no se rindió. Demandó a la compañía por incumplimiento de contrato, diciendo que el comercial era una oferta legal que él aceptó. De repente, una compañía de refrescos terminó en la corte teniendo que explicar por qué no le darían un avión de combate a una persona común. El juicio parecía una comedia. Se debatió si el comercial era serio o claramente solo una broma. Defensa de Pepsi. Esto es obviamente una broma, especialmente porque el Harrier Jet no está en su catálogo oficial de precios. El tribunal falló a favor de Pepsi. El juez dijo que ninguna persona razonable creería que el comercial era una oferta real. Leonard perdió. Pero el caso se volvió una leyenda. Es una prueba de que a veces hay personas que realmente se toman en serio los comerciales. Años después, esto incluso se convirtió en un documental de Netflix sobre la historia del hombre que casi luchó contra Pepsi por un jet. Los grandes jets. La gran guerra de impuestos de Pringles. A finales de los años 2000, un tribunal en Londres se convirtió en el escenario de una de las batallas más extrañas en la historia de los snacks. La pregunta es, ¿las Pringles son papas fritas o no? Procter & Gamble, la empresa que fabrica Pringles, quería demostrar que su producto no era realmente una fritura de papa. Por eso, no debería estar sujeto al impuesto al valor agregado. En el Reino Unido, las papas fritas tienen impuesto, pero los alimentos básicos no. Así que si podían demostrar que no era realmente un producto de papa, podrían ahorrar millones en impuestos. La defensa de sus abogados fue sumamente detallada y casi graciosa. Las Pringles solo tienen un 42% de papa y están mezcladas con almidón de trigo, harina de maíz y otros ingredientes. No son rebanadas naturales de papa. Su forma es uniforme, no como las papas fritas reales. Vienen en una lata,
no en un saco o bolsa como las papas fritas normales. En pocas palabras, intentaron demostrar que las Pringles en realidad no son papas fritas. El caso se volvió como un experimento entre la ley y la comida, donde una simple botana se convirtió en un tema de impuestos y definiciones técnicas. Según Procter y Gamble, estas diferencias demostraron que las Pringles no son como las papas fritas tradicionales. En 2008 la empresa ganó la primera ronda del caso. El juez estuvo de acuerdo en que, según su definición estricta, las Pringles no son papas fritas, sino otro tipo de producto. Pero este éxito fue solo temporal. El caso pasó a apelación, y en 2009 una corte superior lo revocó. Declararon que, a pesar de su curiosa composición, forma inusual y empaque poco común, las Pringles todavía pueden considerarse papas fritas. La explicación del juez fue que una persona común, sin duda, llamaría chip a las Pringles. Que a veces, incluso una simple botana, puede convertirse en el centro de una de las batallas legales más inusuales. La controversia de las baristas en bikini de Seattle. Entre 2007 y 2017 Seattle se hizo conocida por un debate cultural inusual: el surgimiento de las llamadas baristas en bikini. En los puestos de café de la ciudad, las mujeres servían café usando bikini, lencería u otra ropa reveladora. Por eso, el simple acto de comprar café se volvió una atracción, siempre acompañado de controversia. El gobierno local intentó detener esto mediante leyes sobre vestimenta, que tenían como objetivo prohibir este tipo de vestimenta supuestamente por la decencia pública. Pero los baristas lucharon en contra. Ellos insistieron en que su vestimenta es una forma de libertad de expresión y que la ley no debería controlar su manera de trabajar. El tema llegó a los titulares de todo el país. El asunto del coffee cleavage y los derechos constitucionales se discutió en la televisión y los periódicos. Al final, la Corte falló a favor de los baristas y anuló las leyes por ser inconstitucionales. Para algunos, esto fue una victoria para los derechos individuales. Para otros, esto solo fue un ejemplo curioso de debate legal sobre el café y la vestimenta. La controversia de las baristas en bikini de Seattle demostró que incluso una simple taza de café puede ser motivo de un intenso debate en la corte. Es una prueba de que, a veces, la lucha por la libertad viene acompañada de espresso y crema batida. Cuando un top de bikini desafió la ley. En 1983 en Clearwater, Florida, ocurrió una de las escenas más extrañas en una corte. Arrestaron a una bailarina exótica por violar una regla de la ciudad que exigía que las artistas femeninas usaran top de bikini para ser consideradas decentes. Para ella, esto no era justo. En vez de depender solo del argumento de su abogado, tomó una decisión valiente. Ella se presentó en la corte usando el bikini, la misma prenda que decían que era legal, y frente al juez, mostró lo poco que cubría en comparación con lo que usaba en el escenario. Toda la sala quedó en silencio. Algunos se sorprendieron, otros se pusieron nerviosos, y de inmediato esto acaparó los titulares. Su punto era simple: si ambas prendas tienen casi el mismo efecto, ¿por qué una es legal y la otra no? Su demostración funcionó. El juez estuvo de acuerdo con su argumento. Los casos fueron desestimados de inmediato. Un ejemplo conocido de defensa creativa en la corte. Esto no es solo una historia divertida o extraña, también refleja cambios culturales más grandes en Estados Unidos a finales de los años 70 hasta los 80. En todo el país, muchos gobiernos locales y grupos conservadores estaban impulsando la implementación de valores tradicionales a través de leyes sobre la decencia, la vida nocturna y el entretenimiento. Al mismo tiempo, también aumentaba el número de personas que pedían una mayor libertad de expresión, especialmente en la creciente industria de la vida nocturna. El choque entre la vieja moralidad y el nuevo llamado a la libertad personal seguía apareciendo una y otra vez en los clubes, bares y tribunales. Florida fácilmente quedaba atrapada en medio de estas luchas. Por un lado, el estado depende del turismo. Las playas, bares y clubes son una gran parte de la economía, y por otro lado, muchas comunidades son conservadoras y quieren regulaciones más estrictas sobre el entretenimiento público. Por eso,
Florida se ha convertido frecuentemente en un lugar de enfrentamientos legales sobre las leyes de vestimenta y actuaciones. El caso en Clearwater se volvió especial porque mostró lo inconsistentes que son estas leyes. Si el bikini se considera decente, es difícil explicar por qué una vestimenta casi igual es ilegal. Lo memorable del caso fue cómo mostró que la decencia depende de la perspectiva de cada persona. La bailarina usó la misma corte como escenario, y en su demostración, mostró que la ley no tenía sentido. El caso también mostró que incluso las personas que suelen ser juzgadas o menospreciadas, como las bailarinas de los clubes de striptease, pueden luchar contra el sistema y ganar. Aunque esto no provocó un cambio generalizado en la ley, sigue siendo un recordatorio de cómo se lucha por la libertad personal en Estados Unidos de maneras inesperadas. Uno de los casos más extraños en la historia de Estados Unidos es el de Robert Lee Brock, un preso que decidió llevar el concepto de responsabilidad personal al extremo demandándose a sí mismo. Pidió $5 millones diciendo que sus propios crímenes violaron sus creencias religiosas y derechos civiles, y le causaron un gran sufrimiento emocional. Como no tenía dinero, pidió que el estado de Virginia pagara los $5 millones por él. Cuando el caso llegó a la corte, el juez tuvo que enfrentar una situación casi imposible. Una persona que se demandó a sí misma por una suma que ni siquiera podía pagar. En una respuesta inteligente y graciosa, el juez desestimó el caso y dijo que ni siquiera Brock pudo explicar cómo iba a cobrarse a sí mismo la cuota de presentación. La historia se volvió viral de inmediato y se hizo conocida como prueba de que los casos más extraños suelen ser también los más graciosos. Y eso es todo por hoy. Si disfrutas estos casos legales extraños e increíbles, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más historias que te harán pensar. Tampoco olvides presionar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos episodios de Noel Polo TV.